manejo de las leyes que hemos tenido, pues eso es prácticamente lo que, y en las tareas, eso es prácticamente lo que va a venir. Puede que de alguna tarea venga una pregunta, puede que solo de las diapositivas. Recuérdense que yo les dije que el contenido va a ser estrictamente lo que viéramos, ¿verdad? Vamos a tratar de que en la mayoría de lo posible sea de las diapositivas, pues para que puedan tener mayor resultado positivo en su examen y así pues desde ya puedan sacar una buena nota y que no se les dificulte tanto, ¿verdad? Para ya un segundo examen parcial y para ya posiblemente para un examen final. ¿Les parece, compañeros? Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Hoy vamos a iniciar con el tema de la defensa de la Constitución. Vamos a estudiarlo desde los conceptos y las generalidades. Entonces, vamos a ver qué dice que, como ya lo hemos estudiado, el tema de la defensa de la Constitución es un tema muy amplio, porque la defensa de la Constitución en sí no es el derecho procesal constitucional. La defensa de la Constitución abarca tanto el derecho constitucional como el derecho procesal constitucional, con respecto del tema del derecho procesal constitucional. Pero a pesar de ello, su relación es evidente, pues es la denominada justicia constitucional. Es parte medular de nuestra disciplina y de los aspectos que conforman el contenido de la defensa de la Constitución. Es la protección de la Constitución y garantías constitucionales. Esos son los dos aspectos que vamos a estudiar en la defensa de la Constitución, la protección constitucional y la protección de la Constitución y las garantías constitucionales. Pues las garantías constitucionales ya sabemos que son la exhibición personal, el amparo, la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general y a caso concreto, de carácter general total o parcial, ¿verdad? Todo depende, ¿verdad? En qué contexto estemos solicitando la inconstitucionalidad. Dice, conceptos y generalidades, seguimos. Protección constitucional, fue lo que yo les estaba comentando aquí en esta, ¿verdad? Que es la protección constitucional y las garantías constitucionales. Protección constitucional es materia de la ciencia política en general, de la teoría del Estado y del derecho constitucional. Comprende la protección política, el principio de la división de poderes, que eso ya lo vimos en el semestre pasado, ¿verdad? Que es lo de la división de poderes para que ningún poder esté supeditado a otro y para que ningún poder pueda rendir cuentas a otro. En este caso yo prefiero decirlo, el poder es todo, ¿verdad? Es toda la porción que tenemos en nuestro Estado y lo que ejerce cada órgano de Estado es una cuota o una porción de ese poder. Al organismo legislativo le compete el poder de poder emitir las leyes, al organismo ejecutivo la administración pública en esencia, ¿verdad? También la ejecución de las políticas de Estado y las políticas de gobierno, que son dos cuestiones muy diferentes, y al organismo judicial que le compete estrictamente la cuestión de poder ejecutar la justicia ordinaria. Entonces, ya vimos que comprende la protección política, principios de la división de poderes, la protección jurídica, el procedimiento dificultado de la reforma de la Constitución, reforma constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes saben muy bien de que nuestra Constitución es una Constitución mixta, porque tiene unos artículos que se pueden reformar por medio del Congreso, a través del Congreso ordinario o del Pleno ordinario, otros artículos que se pueden reformar a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que es un poco más delicado, y hay artículos que no se pueden reformar. Entonces, ¿cómo se le llaman a esos artículos? A ver, aquí está. Eso es bien fácil, compañeros, solo para que tengamos un poco de intromisión. Jamie Marisol. Jamie Marisol. Licenciado, son pétreas, ¿no? Sí, son los artículos pétreos. Gracias, Jamie. Y gracias, No, compañero. Dominga Grave le habló. Sí, también, gracias. Vamos a tratar de tener un poco más al tanto activar el audio de nuestro equipo para poder responder rápido, ¿verdad? Bueno, efectivamente, son los artículos pétreos. Esos no son reformables, ¿verdad? ¿Y por qué creen ustedes que no son reformables? Porque existe una defensa de la Constitución. O sea, el constituyente sabía de que si esos artículos
y si no establecía qué artículos eran los que no eran reformables, iba a venir el Congreso. Ustedes saben muy bien de que en la teoría todo es belleza, ¿verdad? En los libros todo es belleza, ¿verdad? El Estado está estructurado de tal forma, el funcionario debe hacer tal función y así, ¿verdad? Pero como recuérdense que los que ejercen la función del poder son personas humanas, ¿verdad? ¿Y qué tendemos a hacer los humanos? Errar, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos confundidos, erramos. Entonces, el constituyente, perdón, a sabiendas de que los humanos somos los que vamos a ejercer el poder, a través de eso es de que dejó esos artículos que no son reformables. Entonces, ahí es donde se va dando la técnica jurídica, donde a ley, ¿verdad? Ustedes saben que los constituyentes que crearon esa constitución, pues eran doctos en la materia, era gente muy capaz. Al final de su constitución, ustedes pueden ver quiénes fueron los que integraron esa Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? El procedimiento dificultado de la reforma constitucional. No nos está diciendo aquí todos los artículos son reformables, no, solo nos está diciendo la reforma constitucional de los artículos que pueden ser reformados. Entonces, la protección económica, el control del presupuesto del Estado y el control de poder solicitar más impuestos, ¿verdad? Que nosotros, la verdad, yo creo que eso lo de los impuestos es un tema muy complicado, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo primero que decimos? Yo no pago impuestos, o estoy obligado a pagar impuestos, pero me enoja pagar impuestos, ¿por qué? Ustedes saben muy bien la respuesta, ¿verdad? Porque es que la mayoría bueno, yo en algún aspecto de mi vida me he visto un poco también molesto en ese tema, de decir, bueno, ¿para qué voy a pagar este impuesto si este dinero no llega a la obra pública? Porque ustedes saben muy bien que el impuesto, los impuestos son ingresos ordinarios, y esos ingresos ordinarios van al fondo común, y del fondo común ya se genera el presupuesto para poder, bueno, yo digo, bueno, este año fiscal junté 1 millón de quetzales. Ese 1 millón de quetzales se van a traducir en obras, en servicios, pero realmente esos servicios, esas obras llegan a la población. Entonces, es ahí donde está el descontento, ¿verdad? Es ahí donde está la inconformidad de pagar impuestos. Bueno, el control del presupuesto, que cómo es de que se propone el presupuesto, quién es el que lo propone, por medio de quién es el que lo propone, quién es el que lo puede aprobar o improbar, ¿verdad? Ese es un tipo de defensa de la Constitución, porque si la Constitución dice, bueno, va a haber un impuesto, va a haber un presupuesto, pero nadie va a hacer lo que quiera con ese presupuesto, o sea, ese va a estar destinado para cuestiones estrictamente, que velen por el bien común de la población. ¿Y qué pasa si no se ejecuta bien ese presupuesto? Ahí, pongamos un ejemplo. A un alcalde le dan un dinero para una cancha de fútbol. Y él vino y, ay, es que necesitamos una escuela. ¿Y qué pasa? Él construye la escuela, todito el dinero que a él le dieron, él lo observó como una buena ejecución pública, y ese dinero lo ejecutó de forma correcta, entre comillas, porque hizo la escuela, la equipó bien, le puso pizarrones digitales, a cada alumno le dio una tablet, un centro de cómputo, instalaciones modernas, ¿no? ¿Qué pasa? Ese dinero no estaba destinado para una escuela. Ok, estamos en la ideología, no, pero una escuela es mejor que una cancha. Sí, está bien, o sea, yo no les alego que una escuela es mucho mejor que una cancha, pero ahí vemos lo que es la malversación de fondos, ¿verdad? Que si ese dinero va destinado para ellos se tiene que ejecutar. Ese tipo de control es el que se va también a observar en lo que es la defensa de la Constitución desde la protección constitucional. Más que todo, si ustedes se dan cuenta aquí, la protección constitucional habla de lo que es ¿cómo se llama? El ejercicio antes de, ¿verdad? Antes de que se violente, o sea, por así decirlo, entre la línea común, ¿verdad? Todo va bien, todo marcha bien, todo es un arco iris y todo está bien. Y la protección social, organización de los partidos políticos. O sea, ustedes saben muy bien que para poder llegar a ejercer una cuota de poder, para poder ser electo, ya sea por medio de un comité cívico o un partido político, me pueden proponer para yo poder optar a un cargo público.
Si no me proponen de esa forma, yo no puedo ejercer el poder. ¿Ok? Entonces, las organizaciones de los partidos políticos tienen mucho que ver en lo que es la defensa de la Constitución. Porque imagínense que alguien, con el respeto de la audiencia, ¿verdad? Alguien es de derecha o alguien es de izquierda, alguien es de izquierda a centro, derecha a centro, hay diferentes ideologías hoy por hoy, ¿verdad? ¿Y qué pasa si una persona que no tiene la capacidad, una persona que va directamente a hacer cosas malas, llega al ejercicio del poder por medio de un partido político o un comité civil? Vamos a encontrar horrores, ¿verdad? Como los hay muchas veces en muchas alcaldías, en los 340 municipios que hay, ¿verdad? De Guatemala. Vamos a encontrar horrores, ¿verdad? En más de algún municipio se está violentando el derecho al laboral, al trabajo a las personas que laboran ahí. Se está violentando el derecho al que yo les había dicho, el derecho a la licencia de construcción o permiso de construcción. Se está violentando el derecho a la emisión del pensamiento. O sea, todos los derechos que están regulados en la Constitución, a veces por desconocimiento de los que ejercen el poder, se violentan, ¿verdad? Entonces lo que busca la protección constitucional es eso, que normar y regular cuál es el correcto actuar del funcionario dentro del ejercicio, dentro de la esfera del ejercicio del poder. Ok, si yo como funcionario público voy a la tienda y compro algo, eso no es mi ejercicio del poder. Pero si yo, con fondos del Estado, vengo y en lugar de comprar, volvemos al mismo tema, en lugar de comprar, el dinero que me dieron estaba destinado para comprar un camión para poder recolectar basura. Yo vengo y lo compro y lo utilizo para comprar, ¿qué? Digamos, de un camión sale, ¿qué? Unas 50 computadoras y equipo una escuela. Aunque no lo crean, ahí hay malversación de fondos, porque tiene que existir ese control estricto, el que me regula la ley, para poder ejecutar de forma correcta todo el ejercicio del poder, ¿verdad? Todo esto teniendo un carácter eminentemente preventivo y preservativo, lo que yo les estaba explicando, ¿verdad? O sea, yo tengo que velar, porque todo lo que me está estableciendo las leyes, lo tengo que hacer como me lo dicen las leyes. O sea, si a mí el acuerdo gubernativo, el acuerdo ministerial o digámoslo así, la resolución del Consejo Superior, perdón, del Consejo Municipal, me dice a mí, mire, este dinero lo vamos a sacar de las arcas municipales y lo vamos a utilizar para esto. Y resulta que el dinero termina yéndose a otro fin. Contrario a lo que puede hacer el habitante común, ¿verdad? El funcionario público tiene mucha más responsabilidad. En el artículo 4, perdón, en el artículo 5, dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Ahí estamos a algo diferente, ¿verdad? Lo que la ley no me prohíbe. Bueno, pero al funcionario público le establece que el funcionario solo puede actuar dentro de la esfera de su ejercicio del poder. Hablando siempre del poder, ¿verdad? Ya si yo me voy a la playa con mi propio carrito y le echo gasolina con mi dinero, yo puedo hacer eso como una persona libre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo vengo y agarro los vehículos municipales o estoy trabajando en un ministerio y agarro los guardias del ministerio y me voy para que me cuiden a mi familia, me llevo los otros 3 carros del ministerio? Ahí hay un mal ejercicio del poder, ¿verdad? Miren, si se ve o si no se ve aquí en Guatemala, lo que yo les estoy enseñando es lo que debería y lo que no debería ser, ¿verdad? Garantías constitucionales. Es la materia del derecho procesal constitucional y que constituye, esta ya es materia del derecho procesal constitucional y que constituyen los remedios jurídicos de naturaleza procesal destinados a reintegrar la eficacia de los preceptos constitucionales violados. Aquí ya hay una violentación del ejercicio del poder, ¿verdad? Aquí ya no es de que me están diciendo cómo observar mi actitud como funcionario público, sino que aquí ya me están diciendo que yo ya violenté el derecho de X o Y persona y
o X o Y tipo de población, y que es como un remedio jurídico de naturaleza procesal destinado a reintegrar la eficacia de los preceptos constitucionales violados, por lo que tienen un carácter restitutorio o reparador. Eso es lo que yo lo que les he venido diciendo del amparo, ¿verdad? Que el amparo sirve ante una amenaza por una posible violación a un derecho y a restituir el derecho cuando ya ha sido violentado. Bueno, conceptos y generalidades. Para poder identificar el carácter esencial de la defensa de la Constitución, debemos identificar que su inicio se da en el sistema del Judicial Review de tipo difuso norteamericano. Ese es uno de los, o sea, si nos ponemos a pensar de todo lo que hemos estudiado, los antecedentes vienen a partir desde Grecia, ¿verdad? ¿Se recuerdan de lo que platicamos del nomos y el fesisma, ¿verdad? Que yo les dije que existía el nomos y que el fesisma debería encajar perfectamente en lo que establecía el nomos, y si no, era ilegal. ¿Y qué era lo que hacía? Que hacía que esa ley no se observara para todos los ciudadanos de Grecia, ¿verdad? Bueno, pero ya específicamente para la defensa de la Constitución, porque recuérdense que ya la Constitución ya son los derechos escritos, ¿verdad? Los cuales están en un texto constitucional. Entonces, para poder identificar el carácter esencial de la defensa de la Constitución, debemos identificar que su inicio se da en el sistema del Judicial Review, de tipo difuso norteamericano. Ese es uno. El formulado jurisprudencialmente por la Suprema Corte en los primeros años del siglo XX, del siglo XIX, perdón. La recepción de la institución inglesa del habeas corpus, allá vamos con el segundo. Y la configuración del juicio de amparo mexicano como institución protectora son los antecedentes de la teoría que ha tenido diversos desarrollos. Ok, ahí llevamos los tres, ¿verdad? Las tres garantías constitucionales que se dan. Y en 1920, la Constitución austríaca le da la creación de la Corte de Justicia Constitucional como sistema concentrado bajo la inspiración directa de Hans Kelsen. Eso es lo que yo les había explicado, ¿verdad? Que a través del ensayo de Hans Kelsen, viene Austria y viene Checoslovaquia y dice, bueno, esto nos parece, esto encaja perfectamente en lo que hoy por hoy es nuestro Estado. Y tenemos que ordenar los derechos constitucionales y ver por si hay una posible violentación a esos derechos, cuál es la forma de poder restituir esos derechos. Y si aún no se han violentado, ver de qué forma se va a prevenir la violentación de esos derechos, ¿verdad? Entonces, aquí están, miren, conceptos y generalidades. Entonces, ya establecidos los antecedentes, podemos evidenciar que los pilares que fundamentaron la moderna teoría de la defensa constitucional fueron esencialmente el sistema de control constitucional de tipo difuso norteamericano. O sea, aquí estamos hablando del Judicial Review, estamos hablando de toda la revisión constitucional, ¿verdad? O sea, si las leyes constitucionales no eran violentadas por un derecho menor, ¿verdad? O sea, que las normas que se estaban revisando fueran acorde a la Constitución, y si no se acoplaban perfectamente a la Constitución, lo que había que hacer era reformar esas normas, ¿no? A eso se le puede llamar hoy en día como la inconstitucionalidad de carácter, de casos, de carácter general o a casos concretos, ¿no? La institución inglesa del habeas corpus fue lo que les había explicado la vez pasada, que se daba en 16 preceptos constitucionales, cuál era el proceso, ¿verdad? El juicio de amparo mexicano, que ese es si no estoy mal, es en la Constitución ay, joder, se me fue la palabra, pero eso se lo voy a pasar. Y la Corte de Justicia Constitucional, o sea, aquí nos está dando la inconstitucionalidad, nos está dando el habeas corpus y nos está dando el amparo, y dónde se va a aplicar o dónde se va a solicitar. Y se va a solicitar en la Corte de Justicia Constitucional como sistema de control constitucional de tipo concentrado. ¿Qué quiere decir de tipo concentrado? Que ya no vamos a ir a buscar cómo interponer el habeas corpus ante un órgano jurisdiccional. No, si es inconstitucionalidad lo va a conocer otro órgano jurisdiccional. No, aquí ya nos dice que eso, la Corte de Constitucionalidad va a ser la encargada de velar por todos esos derechos, ¿verdad? Y esas garantías constitucionales. Dice, conceptos y generalidades.
Para el caso guatemalteco nos podemos dar cuenta que la influencia kelseniana referida a un tribunal constitucional como máximo defensor e intérprete de la Constitución Política de la República de Guatemala es innegable, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que tenemos aquí en Guatemala? Una Corte de Constitucionalidad. Tenemos las 3 garantías constitucionales, ¿verdad? Que nos establece la Constitución Política de la República de Guatemala. No tenemos que el que conoce las garantías constitucionales o quien defiende la Constitución es el presidente. No, aquí es una Corte de Constitucionalidad, obviamente individual, y que no está supeditada a ningún órgano de poder, ¿verdad? Aquí la Corte de Constitucionalidad tiene autonomía y toma sus propias decisiones a través de los magistrados que lo integran, ¿verdad? Es innegable. También lo es que al abordar el tema de la defensa de la Constitución se hace referencia concreta a los instrumentos jurídicos y procesales destinados a evitar su violación y permitir la conservación del mandato constitucional. ¿Qué quiere decir esto? De que para poder evitar la violación a los mandatos constitucionales nos dan instrumentos jurídicos y procesales porque tienen que ir de la mano, ¿verdad? No debemos alejarnos de que en principio de quien emerge el mandato constitucional es del pueblo. Por tal motivo, él es quien debe velar por la Constitución, porque la Constitución se defienda por el contexto del Estado constitucional y democrático del derecho en el que vivimos. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que yo les había dicho en el artículo 134, parece. Vamos a buscarlo. 135, perdón. Que dice, deberes y derechos cívicos. En el inciso B dice, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. Entonces, originalmente, ¿sobre quién recae el ejercicio de las garantías constitucionales? Si bien es cierto, ya están instituidas las garantías constitucionales, el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad. Pero ¿quién es el que tiene que velar, por así decírselos? No nos pareció en el año pasado, si no estoy mal, yo creo que en noviembre, no nos pareció el presupuesto que estaban proponiendo y ya lo habían aprobado. ¿Qué fue lo que pasó? Todos nos conglomeramos, todos estamos hablando de los que fueron y los que no fueron, ¿verdad? Los que sentían el clamor popular en su corazón y los que decían, bueno, todos no logramos nada, ¿verdad? Pero todos como ciudadanos tenemos que observar de que si se está violentando nuestros derechos, este es un derecho, ¿verdad? El presupuesto general de la nación es un derecho y es algo que tenemos que observar. ¿Por qué? Porque si usted compra una libra de tomate, una libra de cebolla, donde usted la compra, va inmerso el impuesto. Hay quienes dicen, bueno, pero si compro una libra de tomate en el mercado no me dan factura, o sea que no lleva impuesto. Ok, pero ¿y el impuesto que pagó la gasolina del transporte que trajo el tomate del interior para que lo dieran aquí en la ciudad? O sea, el impuesto está inmerso en todas y cada una de nuestras etapas del diario vivir. Entonces, es de suma importancia que nosotros velemos no solo el presupuesto, no solo las resoluciones que emite la Corte de Constitucionalidad, no solo los acuerdos ministeriales, el estado de prevención que tenemos, hoy por hoy las medidas de seguridad que se establecieron, el distanciamiento social, el uso obligatorio de la mascarilla en lugares públicos. Todo eso y eso ¿en qué nos repercute como ciudadanos? ¿Nos repercute para bien o para mal? Eso es la esencia de la defensa de la Constitución. Quien debe velar porque la Constitución se cumpla somos los ciudadanos, porque si bien es cierto los instrumentos para poder ejercer una defensa de la Constitución de forma correcta, ya los tenemos. Pero si no sabemos cómo accionar hoy por hoy, y con mucho respeto se los digo, incluso a los que estudiamos Derecho, nos cuesta cómo hacerle para velar por nuestros derechos. Entonces, para poder ejercer de forma correcta nuestros derechos, tenemos que tener conocimiento de cómo ejercerlo. Bueno, dice, si bien es cierto, debemos identificar al Tribunal Constitucional como el guardián y defensor de la Constitución. Es cierto. No debemos alejarnos de que en principio de quien emerge el mandato constitucional es el pueblo. Vamos a ver en el artículo
si no estoy mal, en el artículo 153. Eso ya lo habíamos leído con anterioridad. Le voy a pedir favor a... Pues se fue mi audio. Vamos a pedirle favor a Josué López, que nos lea el artículo 152. Josué López. Parece que se salió, licenciado. No, aquí lo veo todavía. Bueno, usted el que habló, compañero, no lo logro ver, pero ¿podría leerme el artículo 152? Le agradecería. Sí, sí, licenciado, 152, ¿verdad? 152. Poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Bueno. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Muchas gracias, muchas gracias. No le veo aquí su nombre, pero muchas gracias. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Si ustedes se dan cuenta, aquí nos está haciendo muy claros la Constitución, ¿verdad? Nos está diciendo en quién radica el poder, pero ¿qué pasa? Si todos queremos ejercer el poder, no vamos a llegar a nada. Entonces, lo tenemos que delegar. ¿Y cómo se delega el poder? A través del voto, a través de las personas o el político en el que creemos que, bueno, este año, estos 4 años, esto sí va a cambiar porque este político dice que sí va a tener tiene buen plan de gobierno y lo va a ejecutar a cabalidad. Bueno, y dentro de 4 años, y dentro de 4 años, y así va. O sea, nosotros, recuérdense que nosotros, según la teoría del Estado, ¿cómo es la palabra? Nosotros otorgamos una cuota de libertad nuestra es un intercambio, ¿verdad? Es el intercambio que se hace en poder uno dar una cuota de libertad para poder ser incluidos dentro del Estado y ser protegidos. Eso es estudio social, ¿verdad? A través del tiempo, ¿verdad? Según la teoría de la evolución, el hombre se dio cuenta de que estando solo era más vulnerable. Entonces, ¿qué hizo? Agruparse, ¿verdad? En una sociedad. Al momento de que se agruparon, se dieron cuenta de que tenían que tener reglas para poder sobrevivir. ¿En qué sentido? De que si todos comían a la misma hora, todos tenían que cazar, todos tenían que trabajar, tenían que cultivar la tierra para poder tener derecho a comer. Algo tan primitivo, pero desde ahí surge lo que es la organización social, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ya traducido a través de miles de años, esta teoría hasta llegar aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Una organización social en la cual nosotros otorgamos una cuota de nuestra libertad, porque no podemos hacer lo que está prohibido. ¿Por qué? Porque el mismo Estado ha regulado qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. ¿Y para qué es esa cuota de libertad? Para poder nosotros vivir dentro de la sociedad. Imagínense que nos exiliaran de la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? Irnos a otra sociedad. Pero si a nosotros nos gusta vivir aquí. Y eso es lo que pasa. Y ya muy viéndolo un poco más filosóficamente. ¿Ustedes creen que las personas que han ejercido una cuota de poder aquí en Guatemala, cuando empieza una persecución penal en contra de ellos se van a otro país, ustedes creen que se van de forma voluntaria? ¿Cuántas veces no? ¿Y cómo me imagino yo que han de añorar estar aquí en Guatemala y poder seguir interviniendo, ya sea de forma negativa o positiva, en lo que es la evolución de nuestro país? Entonces, eso es bien complicado y es bien complejo. Entonces, pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Lo que tenemos que observar es el correcto ejercicio de los derechos fundamentales y de la defensa de la Constitución. Si nosotros ejercemos de forma correcta la defensa de la Constitución, el país va a cambiar. No es de un día para otro, pero el país va a ir cambiando. No van a ser pasos agigantados, pero el país va a cambiar. Y tal vez uno dice, sí, pero es que solo yo no voy a poder hacer nada, solo yo no voy a poder interponer un amparo en contra del presidente, un amparo, no les estoy diciendo que lo hagan, ¿verdad? Es un ejemplo. Ok, pero organizados sí se puede. Entonces, todo eso es lo que nos enseña en la clase, que es la defensa de la Constitución, que realmente quien debe tener ese clamor popular es el pueblo, ¿verdad?
Debe tener ese sentido de que la Constitución se está realizando, se está observando de forma correcta. Somos todos los ciudadanos del Estado de Guatemala, ¿verdad? Bueno, Mariela, no sé si quiere intervenir. No, licenciado, perdón. No, licenciado, perdón. Bueno, está bien. Dice, como ya se mencionó, la protección constitucional se integra por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados a través de las normas de carácter fundamental e incorporados a los documentos constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? De que el presupuesto está regulado en la Constitución. El Tribunal Supremo Electoral está regulado en la Constitución. Lo que es la forma de cómo reformar la Constitución está dentro de la Constitución. Los grupos de poder están dentro de la Constitución. Bueno, con el propósito de lograr el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. Por tal motivo debemos estudiar cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? De que si alguien quiere ostentar el poder, por ejemplo, yo como alcalde, yo como me quiero tirar a ganar una alcaldía, ¿verdad? Tengo que observar todos este tipo de instrumentos, o por lo menos los instrumentos políticos, para poder optar a un cargo público. Si no, no puedo optar a un cargo público. Yo creo que, si no estoy mal, en el artículo 113 de la Constitución, se los voy a leer yo, compañero. Escuchen. Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Bueno, aquí nos da el precepto constitucional, ¿verdad? Nos da la norma constitucional, nos dice quiénes pueden optar a un cargo público. Si viene una persona y un brasileño se naturaliza guatemalteco, ¿ustedes consideran que puede optar a un cargo público? Ahí has de analizarlo, ¿verdad? Porque está siendo naturalizado guatemalteco. Ok, pero nació guatemalteco él. Entonces ya nos tenemos que ir a otro tipo de derecho, ¿verdad? Pero aquí quiero llegar con esto yo, de que aquí nos regula cómo podemos llegar a ejercer esa cuota de poder que nos va a dar, ya sea una alcaldía, un curul en el Congreso, ser ministro, ser magistrado, ser jueces, ser, no sé, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, fiscales del Ministerio Público, procurador de los derechos humanos, procurador general de la nación. Solo des en cuenta cuántos abogados tienen que existir aquí en Guatemala para poder ejercer todos esos cargos públicos. Entonces, aquí nos dice en el artículo 113, ¿cómo podemos llegar al ejercicio del poder? ¿Qué es lo que cuáles son las prerrogativas que tenemos que tener? Obviamente, ustedes ya se dieron cuenta que para ser magistrados se necesitan 15 años de graduación profesional. Eso ya lo vimos en clases pasadas. Bueno, los políticos, vamos a ver lo que son los instrumentos políticos para la protección constitucional. Estamos ¿cuáles son los instrumentos políticos para la protección constitucional? Perdón, ¿cuáles son los instrumentos para la protección constitucional? Y vamos a empezar con los políticos. Dice, abarca la división de poderes, pero mejor aún, se podría mencionar como la división del ejercicio del poder delegado por medio de la competencia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo les había dicho. Yo siento que es incorrecto decir, bueno, cada órgano ejerce el poder, ¿verdad? No. El poder es todo lo que está dentro del Estado de Guatemala. Todo tiene que ver justicia, tiene que ver ejecución administrativa pública, política de gobierno, política de Estado, cómo regular cada día más y más leyes. Recuérdense que como nosotros como sociedad somos eminentemente cambiantes, ¿verdad? Hoy surgen, les voy a poner un ejemplo, surgen los bitcoins, las monedas electrónicas, ¿verdad? Y si entran aquí en Guatemala, tiene que haber una regulación acerca de ese tipo de moneda. Si no lo hay, ¿qué? Es posible que hasta incursionemos en tipos de delitos
que por no estar tipificados en ninguna norma, no se pueden considerar como delitos. ¿Ya? Entonces, todo esto es a esto es a lo que se refiere la división de los poderes, ¿verdad? Bueno, en el ámbito del ejercicio del poder en el Congreso. ¿Qué pasa en la Corte Suprema de Justicia? Ahí también velamos por ver la justicia ordinaria. Y en el Ejecutivo velamos porque toda la política de gobierno se lleve a cabo a través de los 14 ministerios, de las 2 secretarías, todo eso, ¿verdad? A través de los entes autónomos. No podríamos